Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, ¿verdad? Es una bendición poder tener una nueva enseñanza. Y estamos viendo, estos días hemos estado desarrollando el tema, el plan de Dios para el creyente, basado en Efesios 1. Ahora, dentro de este tema hay tres temas o subtemas, pero son los temas a desarrollar. El plan de Dios para el creyente es el tema principal y dentro de estos hay tres subtemas. Es las bendiciones de Dios, que es el que estamos desarrollando, el conocimiento de Dios y el poder de Dios. Y el tema que hemos estado desarrollando esta enseñanza es las bendiciones de Dios. Y ya vimos las primeras tres, que es Dios nos ha elegido para que seamos santos y sin mancha. La segunda bendición es que Dios nos ha adoptado como hijos. Y la tercera bendición es que Dios nos ha redimido y perdonado nuestros pecados. El día de hoy vamos a ver dos bendiciones más. El día de hoy vamos a ver, Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Y la quinta bendición es, Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Amén. Entonces, acompáñeme a Efesios 1, versículo 8, en donde vamos a ver la cuarta bendición, que es Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Amén. Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que se mueve en los aires. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, debemos de recordar que todas estas bendiciones nos llegan a través de Jesucristo. No hay otra manera. Recuerde que vimos que las bendiciones de Dios son celestiales, no materiales. Las bendiciones de Dios son celestiales y las añadiduras son materiales. Las bendiciones son eternas y las añadiduras son temporales. Entonces, fíjese que la cuarta bendición es que nos ha dado sabiduría y entendimiento. Y la sabiduría y el entendimiento no es algo temporal, sino que es algo que nosotros que nos ayudan a entender la palabra, que van a estar con nosotros. Mire qué importante es esto, porque pueden pasar situaciones en nuestra vida, podemos perder lo material, pero la sabiduría, el entendimiento no se pierde. La paz, que es una bendición grande sobre nuestra vida. Entonces, el sentido común nos dice que Dios dará su sabiduría y entendimiento solo a los que le honren a Él y a su Hijo. Para empezar, la palabra sabiduría viene del griego sofía y significa ver y conocer la verdad. Es ver y saber qué hacer. Incluye las grandes verdades de la vida. ¿Por qué necesitamos sabiduría en nuestras vidas? Ya que significa ver y conocer la verdad. ¿Cuántas cosas nosotros las racionalizamos? Llevamos con un entendimiento humano y muchas veces podemos ocupar ciencias naturales, porque eso es lo que hemos aprendido para poder entender o comprender algunas cosas. ¿Cómo es posible que podemos estar pasando por una situación difícil y que las otras personas vean que tenemos paz? O el hecho de que muchas veces lleguen a burlarse de uno diciendo, sí, solo tu Dios, o solo la iglesia, o primero Dios, como que con primero Dios esto se arregla, y etcétera, y un montón de cosas. Fíjese que la sabiduría nos permite ver las respuestas a los problemas de la vida, a los problemas de la muerte. Dios y el hombre, el tiempo y la eternidad, el bien y el mal, las cosas profundas de Dios y el universo. ¿Cuántas cosas en la sabiduría humana no las podíamos entender? Pero ahora, teniendo la sabiduría de lo alto, entendemos que si creemos que Jesús es Dios, que Él resucitó,
que Él murió por nosotros, resucitó al tercer día y ese sacrificio nos trajo la libertad de la condenación. Humanamente decíamos que era un disparate. Ahora en el Señor entendemos que esa es una bendición para nosotros. Ahora, recordemos que esta sabiduría se encuentra solo en Jesucristo y se le promete únicamente a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Vamos a leer algunas citas para poder acompañar esta enseñanza. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios estamos en Cristo Jesús. Y Él nos lo ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Recuerde, tenga su Biblia a la mano y por favor corrobore las citas que yo leo. Esto le ayuda a usted a ver que lo que estoy compartiendo con la ayuda del Señor, porque no lo sé todo, pero esto está en la Biblia y también usted la lee. Amén. 1 Corintios 2, del 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, el Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Si usted se da cuenta, cuando estamos leyendo en 1 Corintios 2:11, dice, pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Aquí está hablando espíritu con E minúscula, entonces está haciendo referencia al alma. Pero después, estoy en el 11, ¿verdad? Ahora, ahí seguido, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu, es con E mayúscula, ahí está la diferencia, el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es locura creer que si solamente con creer ya soy salvo. Y muchas religiones, por decir en casi todas, siempre hay que hacer algo para ganarse una redención, una salvación, un perdón de pecado. Me quedé en el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Cómo es posible que vamos a entender lo profundo de Dios? Imposible, ¿verdad? Con un razonamiento humano no se puede. Pero se nos ha dado de su espíritu y entonces ahora tenemos lo espiritual para entender lo espiritual.
1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Entonces, le decía que nos ha dado sabiduría. Ya lo vimos que Sofía es ver y conocer la verdad, y también nos ha dado prudencia. Entonces, la palabra prudencia viene del pronoseis, el griego, significa ver cómo utilizar y llevar a cabo la verdad. Y esto es entendimiento. Cuando yo tengo el entendimiento, un ejemplo para operar una máquina, se me explica, ya tengo el entendimiento. Ya sé cómo utilizar y llevar a cabo ese proceso. Ahora, se nos ha dado este entendimiento o esta prudencia para ver cómo se utiliza y llevar a cabo la verdad. Y esto es ver qué rumbo tomar. Se nos ha dado sabiduría, ver y conocer la verdad. Y ahora, ¿cómo utilizarlo? Para eso se nos ha dado, para que usted y yo podamos tomar las mejores decisiones. Ahora, ya no solos, ahora con el entendimiento, con el Espíritu del Señor. Entonces, este entendimiento, esta prudencia es entender, tener esclarecimiento, es la capacidad de resolver los problemas cotidianos. Qué increíble es cuando sin el Señor, y muchas veces aún siendo nosotros creyentes, pareciéramos que viviéramos sin ese espíritu, ¿va? Pero, ¿cuántos cuando se presenta una situación en la cual se necesita no perder la cordura, se necesita ser prudentes, pacientes, tomar un momento, no hacer algo a la ligera? Probablemente antes no lo teníamos. Tal vez no hemos recapacitado, déjeme decirlo de esta manera, pero lo tenemos allí. Tenemos la capacidad por medio de su Espíritu, por medio de Jesucristo. No es algo nuestro. Es porque fue puesto su Espíritu en nosotros. Es que ahora tenemos la capacidad de resolver los problemas cotidianos. ¿Qué es esta prudencia? Es un entendimiento terrenal práctico de las cosas. Porque se me ha dado lo espiritual para poder tener un entendimiento terrenal práctico de las cosas. Hay situaciones que se tienen que solucionar de una manera espiritual. Pero hay otras situaciones que por el entendimiento espiritual podemos solucionar lo terrenal. No, porque no es que todo ahora es espiritual y nada terrenal. No. El conocimiento terrenal no nos ayuda a solucionar lo espiritual. Le voy a poner un ejemplo. Una persona puede tener mucho conocimiento y llegar tal vez al problema por qué razón está en esta situación. Porque una persona tiene ansiedad, porque una persona tiene depresión, porque tiene... Y entonces las soluciones que vienen son terrenales. Como mire, tiene que salir, haga ejercicio o tome esta pastilla. Pero es algo que está allí, repetitivo. Pero con lo espiritual entendemos que hay tal vez un problema en nuestra alma. Y entonces hay una manera con lo espiritual de solucionar eso y ser libres. Tal vez porque hemos cedido un derecho, tal vez porque ha pasado alguna situación. Entonces, el entendimiento espiritual, del entendimiento que es a través de Jesucristo, esa sabiduría, ese conocimiento, ese entendimiento, esa prudencia, nos lleva a solucionar tanto cosas espirituales como terrenales. Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Siempre en Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Oiga, riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Según de Timoteo 2:7, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No dice, y el Señor te dé entendimiento solo en lo espiritual. No, el entendimiento del Señor nos da lo espiritual, pero también nos ayuda a entender lo terrenal. Hay muchas veces que no podemos discernir cosas terrenales. Y el Señor nos da de esa gracia en nuestras vidas, ¿verdad? Y ¡pac!, podemos solucionar algunas cosas. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y 8:14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Amén. Entonces, nos ha dado la cuarta bendición que hemos visto es, Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Sabiduría para ver y conocer la verdad y entendimiento o prudencia para ver cómo utilizar y llevar a cabo la verdad, haciendo que esto nos ayude a tener un entendimiento terrenal práctico de las cosas. Entonces nos ayuda en lo espiritual y nos ayuda en lo terrenal. Amén. Quinta bendición. Y la quinta bendición es, Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Y esto está ahí a continuación en Efesios 1, versículo 9 y 10. Amén, dice la palabra, dándonos a conocer, oiga, mire qué palabra utiliza, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjese que este pensamiento es clave y este es, podríamos decir, un tema principal o el gran tema del libro de Efesios. Y tenemos que notar o tomar algo muy importante aquí. En la Biblia, para empezar a poder desarrollar esto, en la Biblia, un misterio no es algo misterioso o difícil de entender. No es algo que muchas veces se puede utilizar como para llamar la atención. Miren, aquí tengo un misterio, los misterios de esto y querer darle una relevancia, una importancia, algo como que fuera algo místico
O venir yo y decirles, hermano, hoy les voy a revelar este misterio. No, aquí está escrito. Un misterio en la Biblia es una verdad que ha estado encerrada en el plan de Dios por años hasta que Él estuviera preparado para revelarla al hombre. Repito, un misterio en la Biblia es una verdad que el Señor ha tenido allí, encerrada, oculta. En su plan, Él tiene un plan, estamos viendo el plan de Dios para el creyente. Entonces, este misterio de su voluntad, como el misterio del Evangelio, mire, déjeme, busque conmigo Efesios 6:10. Perdón, no, Efesios 18 al 20. No es 6:10. Efesios 6, 18 al 20. Acompáñeme y vamos a ver algo muy importante. El misterio del Evangelio. Dice Efesios 6, 18 al 20. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El Señor tuvo allí el misterio del Evangelio hasta que se dio el cumplimiento, hasta que llegó el tiempo. Dice, y por mí, 6:19, por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas y con denuedo hablé de él como debo hablar. El Evangelio, el misterio del Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Es una operación de Dios para restaurar el hombre a través de la palabra predicada y de la manifestación del poder de Dios, siendo esta una operación muy importante. Entonces, el Señor viene a la tierra, es encarnado, muere, resucita, y entonces aparece el Evangelio. Y es la operación de Dios para restaurar el hombre a través de la palabra. En el antiguo pacto se cubrían los pecados. En el nuevo pacto es quitado el pecado. Hay una restauración del hombre. Entonces, cuando hablamos del misterio del Evangelio, debemos de entender algo, que es un evento eterno, porque la restauración a nosotros es eterna y universal, que Dios ha dado de conocer a través de su Hijo Jesucristo. Es para todos. El misterio del Evangelio no es de sabiduría humana, ni arreglo de hombre, sino de la operación de Dios para restaurar el hombre. Entonces, vemos que el misterio en la Biblia, un misterio, es una verdad que ha estado allí hasta que se dé el cumplimiento del plan de Dios. No lo sacó antes porque ese era el plan. Estamos viendo el plan de Dios para el creyente. Usted y yo estamos en este tiempo, en el tiempo de la gracia. ¿Y qué bendición? Sí, es una bendición. Entonces, cuando llegó el momento, Él develó, Él mostró la verdad y la pone o la puso a disposición del hombre. Un misterio es una verdad revelada por Dios que nunca antes se había conocido. 1 Corintios 2:7. 1 Corintios 2:7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo,
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, qué importante es entender esto. El misterio de la voluntad de Dios. Esa es la bendición que estamos estudiando ahorita. Puede expresarse de una manera muy sencilla. Dios debe reunir y unificar todas las cosas en un espíritu de paz y armonía. Todas las cosas, ya sean estas visibles como invisibles. Entonces, todas las cosas deben de llegar a un estado pacífico y eterno bajo la autoridad y glorificación de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Dios lo que está haciendo es avanzar la historia hacia una consumación final. Ese es el propósito de Dios. Porque, volvamos otra vez. Ya con esta introducción para saber qué es un misterio, ahora la quinta bendición es: Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Volvamos a leer la cita y hoy vamos a entender. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en él. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Y Cristo llega un momento en el que se presenta allí, Esra con él, no fue antes. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos, reunir todas las cosas, lo que está en el cielo, como las que están en la tierra. Entonces, vamos a ver algunos puntos de lo que Pablo habla aquí en los versículos 9 y 10. Primero, Dios tiene un propósito eterno y un plan para el mundo, y es su placer llevarlo a cabo. Era que algo ya Él lo había predestinado, lo leímos, ya lo había predestinado. Él lo que está haciendo es que las cosas se cumplan según su plan, no el nuestro. Nosotros lo que tenemos que hacer es su voluntad. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir su palabra. Entonces, Dios tiene un propósito eterno y un plan para el mundo, y es su placer llevarlo a cabo. Él se goza, se regocija llevándolo a cabo, y lo que Él hace es bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es bueno. 2. Hay una terrible división en todo el universo. Entonces, la necesidad de que Dios reúna todas las cosas en el cielo y en la tierra indica división, ¿o no? Porque si necesita reunir, es porque está dividido. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la necesidad de que Dios deba reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra indica división. Y el hecho de que la principal preocupación de Dios a lo largo de este tiempo de los siglos haya sido armonizar las divisiones, demuestra cuán fuerte, cuán grande, cuán horrible es esa división. Por eso, el gran mensaje de Efesios es la reconciliación. ¿A qué hemos sido? ¿Por qué fuimos sido alcanzados? Para ser reconciliados con Dios. Nosotros estábamos separados de Él, y Él, por medio de su sacrificio, trajo reconciliación a nuestra vida. Se dio esta justificación, porque sin justificación no podíamos acercarnos. Entonces, el mensaje de Efesios es la reconciliación. Nosotros
nos hemos reconciliado con Dios. 3. Tiene que haber una consumación, un clímax de la historia, una plenitud del tiempo, un nuevo orden en el que todas las cosas se unificarán. Sí, hermanos, la palabra es un nuevo orden. Lo que pasa es que oímos un nuevo orden y creemos, esto es del mundo. Sí, claro, porque es una imitación. Pero las cosas están desordenadas. Cada quien hace lo que quiere. Cada quien vive como quiere. Entonces se necesita un nuevo orden en donde todas las cosas se unificarán, se armonizarán y conducirán a un estado pacífico bajo la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque la historia está en las manos de Dios. Él permite muchas cosas que para nosotros probablemente sean difíciles de entender, de comprender. ¿Por qué permites esto, Señor? Porque hay esto, porque hay esto, porque hay esto. Y nuestra mente finita no comprende muchas cosas. Pero cuando empezamos a entender muchas de estas cosas malas o desgracias que pasan, algunas son consecuencias. Y otras cosas porque Él se quiere glorificar. Porque cuando le preguntan con respecto al ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Querían hallar un culpable porque normalmente nosotros queremos buscar siempre un culpable. Si un hijo nació con una condición o con algo, pasó esto o pasó aquello, siempre se quiere buscar un culpable. ¿Y qué dijo Jesús? Ni sus padres, ni este pecaron, sino que esto se dio para la gloria de Dios. Entonces muchas veces hay cosas que con el entendimiento espiritual podemos llegar a comprender. Fíjense que la palabra que Pablo emplea aquí es dispensación, que es oikonomía, que literalmente significa manejo del hogar. La dispensación, manejo del hogar. Entonces la idea es que el universo es una casa bajo la administración de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne, sino que contra principados en los lugares celestiales. Entonces, la idea es que el universo es una casa bajo la administración de Dios. Entonces, Dios maneja, planifica, arregla y administra todas las cosas hacia una consumación climática para Cristo y sus seguidores. Va a llegar un tiempo. Entonces, en ese día climático, toda falta de armonía y división y maldad serán sometidas y armonizadas bajo Cristo. Todo va a llegar un momento en el cual se va a dar un cumplimiento. Se establecerá una creación perfecta y eterna para el Señor y sus seguidores de todo el universo. ¿Dónde está esto? Bueno, acompáñenme a Gálatas 4, versículos del 4 al 6. Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento de Dios, ¿qué es esto? El misterio, un misterio. Era una verdad que estaba allí guardada, oculta. Pero cuando vino el cumplimiento, la verdad fue revelada. Entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, reveló a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También Efesios 3, del 9 al 11. Efesios 3, del 9 al 11. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, es decir,
el manejo del hogar, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia celestial, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, conforme al plan de Dios, conforme a ese misterio que tenía ahí guardado, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Filipenses 2, 9, 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Reunir, unificar, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, porque un día toda rodilla se doblará. Ahorita no toda rodilla se dobla, pero un día todo, se unificará, se unirá, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, toda lengua. Hoy toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. No, pero un día sí. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y una cita más, Santiago 1, 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Ahora, cuarto, Jesucristo es la cabeza designada por Dios sobre la nueva creación. Él es la cabeza de Dios sobre la iglesia, que es la nueva creación de Dios en el mundo y el orden de las cosas actuales. Hermano, una nueva creación, sí, la iglesia. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, y él será la cabeza de Dios sobre la nueva creación en el mundo y orden de cosas futuras. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Quinto, la iglesia es el instrumento de reconciliación y paz del Señor, porque es su cuerpo representativo sobre la tierra. Entonces, la iglesia, y hablando como la iglesia en general, no como una denominación, no como un nombre, no. La iglesia de Cristo como tal, el cuerpo de Cristo, es el instrumento de reconciliación y paz con el Señor. Es que nos ha dado ese evangelio, que era un misterio, nos ha dado ese evangelio para que podamos llevar y haya reconciliación, porque hubo otro que nos habló. Y por medio de aquel que nos habló, que Dios tuvo misericordia, es que nosotros ahora estamos reconciliados con el Señor. Pero como instrumento del Señor,
y con esto voy finalizando, como instrumento del Señor, la iglesia debe de hacer dos cosas muy importantes. La iglesia debe de llevar a Cristo y su mensaje de reconciliación y paz al mundo a través de su cuerpo, la iglesia. Amén. No hay otra manera. Y entonces deberá ser condenada toda división y todo desorden entre los hombres, y se deberá proclamar un mensaje de armonía y paz. Entonces, cuando uno entiende ahora cuál es el misterio de su voluntad, que es unir lo que está en el cielo con lo que está en la tierra, podemos entender ahora por qué la iglesia del Señor está tan dividida. Porque es el instrumento. Usted puede ver, y usted puede decir, hermano, pero mire, tal vez pensándolo fríamente decimos, mire, pero en las demás religiones usted se da cuenta de que entre ellos no hay división, que entre ellos siguen lo mismo, y lo que de una religión hacen esto y todos se rigen, y los que hacen aquellos todos se rigen. Pero mire, qué tremendo, ¿verdad? Qué triste es que en la iglesia de Cristo, o los cristianos, o los creyentes, los protestantes, los evangélicos, como queramos llamarles, hay una gran división. Primero tenemos denominaciones, y dentro de las denominaciones tenemos más divisiones y más. ¿Por qué? ¿Por qué gente predica otro evangelio? ¿Por qué le cambia? ¿Por qué hay un interés de? Porque la iglesia, que es el cuerpo, es el instrumento para la reconciliación y paz. Y por eso es que muchos no nos ponemos de acuerdo. Y lo más fácil es dividirnos. Ah, no, usted no cree en esto, pues yo sí, entonces me voy a dividir y me voy. Pablo decía, hay un misterio de iniquidad. Que no hace todo lo que quiere porque ahí está el Espíritu Santo, que lo detiene. Qué difícil es que en la iglesia de Cristo todavía tengamos divisiones. Y muchas veces llegamos al punto de que queremos imponerle al otro lo que yo siento. ¿Por qué? Dejemos de predicar el evangelio y la gente al final debe tomar la decisión. Pero prediquemos su palabra. Y entonces, la segunda cosa, la primera cosa es que la iglesia de Cristo debe dar este mensaje de reconciliación y paz. Y debemos de condenar toda división y todo desorden entre los hombres, y se debe proclamar su mensaje de armonía y paz. Pero segundo, la iglesia debe practicar la reconciliación sobre la tierra. En la iglesia, todas las leyes, barreras y divisiones deben eliminarse. Esto no debería de existir. La iglesia debería ser una muestra, un embrión del cielo en la tierra. ¿Y cuándo vamos a llegar a hacer eso? Cuando cada uno de nosotros entienda que debemos de hacer la voluntad de Dios. Y el día que yo me someta al Espíritu Santo, óigame, no estoy hablando de que no me tengo que someter al pastor, no, por favor. Es hacer su voluntad, la voluntad del Padre. Y eso empieza con uno que es el ministro o es el pastor en una iglesia. Mi responsabilidad es enseñar. No, hermanos, rindamos nuestra voluntad y ser ejemplo. Entonces, cuando esto se haga, se logre, seremos un ejemplo. Veamos, 2 Corintios 5:19, y con esto vamos a terminar, una cita más y terminamos. 2 Corintios 5:19 al 21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por último, Efesios 4, del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos, cada uno de nosotros, someternos a la voluntad de Dios, porque nos ha dado sabiduría y entendimiento, sabiduría, conocimiento, sabiduría y prudencia. Y ese día entonces vamos a hacer una muestra para que aquellos que no conocen se reconcilien con Dios. Muchos no se quieren reconciliar porque lo que ven en la iglesia es división. Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Amén. Mire qué importante, ¿verdad? El misterio de su voluntad. Amén. Padre, te damos gracias esta hora porque nos has permitido una vez más poder compartir de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.